días, bienvenidas y bienvenidos a Somos Familia. ¿Cómo están hoy? Yo soy Ana y los acompañaré en esta iniciativa del Ministerio de Educación para que aprendamos juntas y juntos en familia. Pero no estoy sola, también está conmigo mi buen amigo Martín. Hola a todas y todos, ¿cómo les fue la semana? Estoy listo para compartir con ustedes lo que las familias nos cuentan de su día a día. Vamos a divertirnos, a reflexionar y sobre todo, a aprender en familia. Veamos qué pasará hoy en nuestra tiendita. Recuerden, siempre coloquémonos las 2 mascarillas para hablar con otras personas fuera de casa. Hola Bruno, ¿en qué te puedo ayudar? Hola Anita, ¿me das un periódico por favor? Sí, claro. Ay amigo, estoy muy preocupada con los niveles de violencia que hay en el país. Cada vez que uno lee las noticias, me preocupa muchísimo a mis hijos. Me da mucho miedo que mi Karen o mi Nico se vean envueltos en alguna situación de violencia. Te entiendo perfectamente, Ani. Es preocupante todo lo que sale en la televisión, en los periódicos. Yo no puedo entender cómo alguien puede recurrir a la violencia. Pensar en agredir física, psicológica o sexualmente a alguien para resolver algún conflicto o por necesidad. Es terrible. Dice bastante de cómo estamos en el país. Tampoco me puedo imaginar que algo así le suceda a alguien de mi familia. No. Qué peligroso. Ay, amigo, cuando uno lee las noticias, de verdad que hasta ya nos da miedo salir. La gente se pone muy violenta hasta cuando les pides que se cuiden por el COVID. Ay, toma. ¿Necesitas algo más? Sí, un paquetito de velas. La otra vez te cuento que tuve una experiencia que me dejó pensando. Ay, ¿qué pasó? Cuéntame. Mira, aunque no lo creas, este tema de la violencia es algo que ya hemos estado discutiendo en casa. Porque hace unas semanas, una amiga de mi Mónica, la mayorcita, fue víctima de agresión física por parte de su papá. Sí, así como lo oyes. Y nosotros nos enteramos porque Beatriz, la amiga de mi Mónica, una chica súper callada, pero para nada violenta, fue donde mi Moni a contarle lo que estaba sucediendo. La pobre estaba desesperada, no sabía qué hacer. Y esto afectó bastante a la familia en general. ¿Cómo lo tomó Moniquita? Bueno, como amiga le debe de haber afectado mucho, ¿verdad? Ay, pero qué bueno que escucharon a su compañera. Debió ser difícil, amigo. La verdad que sí. Nunca pensé que tendríamos que tratar un tema así en la casa porque siempre nos tratamos con mucho respeto, intentamos entendernos. Pero al llegar Beatriz con esas claras señales de violencia física, dije... No, esto es una cosa que se tiene que dialogar sí o sí. Así no se viva en un entorno violento. Tú lo has dicho, amigo, tú lo has dicho. Además, una no sabe cuándo va a ser el soporte de alguien que necesita orientación y cuidado. Mira, ¿qué te parece si te quedas por aquí un ratito y así me ayudas a conocer un poco más sobre el tema? Al ser una problemática con cifras tan elevadas en el país, así no vivamos en un entorno violento, debemos abordarlo desde casa para promover relaciones afectivas saludables y prevenir la violencia, ¿verdad? Pero, ¿cómo abordamos este tema tan complejo en casa? Y sobre todo, ¿de qué manera construimos un vínculo familiar que sea libre de violencia? En la escuela han abordado mucho el tema en las clases de tutoría y orientación educativa. El otro día conversábamos que este ha sido un tema que nos ha llamado mucho la atención, porque lo vemos en todos lados y es necesario hacer algo al respecto. De hecho, Karen tiene algunos folletos informativos con información interesante. El otro día la tutora de Karen nos envió un recurso muy importante para hablar sobre el tema en casa. Seguro está por aquí. Aquí está. ¿Cómo afecta la violencia en el hogar? Los actos de violencia son aquellas conductas que atentan contra la integridad física, psicológica y o sexual de uno o más integrantes de la familia o personas con las que convivimos.
no solo tienen consecuencias sobre las víctimas directas o los testigos, sino que afecta a toda la dinámica familiar y atenta contra el desarrollo pleno e integral, en especial de las niñas, los niños y adolescentes. Un ambiente en el que las niñas, los niños y adolescentes gozan de afecto de sus padres o cuidadores y reciben estímulos positivos por parte de ellos, contribuye a su desarrollo físico, emocional y cognitivo. Un entorno marcado por la violencia afecta la autoestima, el ánimo, la motivación, provoca malestares físicos y alteraciones en el pensamiento y o comportamiento, dificulta la gestión de emociones, afecta la construcción de vínculos saludables y aumenta la posibilidad de involucramiento en situaciones de riesgo. ¿Qué tal la información? Interesante, ¿no? En la escuela también se vive la violencia escolar y por eso, tanto en tutoría como en casa, es necesario tocar el tema. La tutora de Karen le envió un recurso por el grupo de WhatsApp de las familias para saber cómo actuar ante estos casos. Es un spot sí se ve de UNICEF. Miren el siguiente video. La educación a distancia nos permite seguir avanzando. Pero la violencia escolar nos quiere hacer retroceder. Y la brigada sí se ve, con tu ayuda no lo permitirá. Anímate a reportar y pongámosle un alto a la violencia escolar. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la brigada sí se ve. Familias, pese a que hay líneas de atención gratuitas como la línea 100 o el chat 100, hay muchas conductas violentas que se han normalizado. Además, en todos los distritos existe la Defensoría Municipal de la Mujer, Niño y Adolescente, más conocido como la DEMUNA, en donde podemos acudir ante un caso de violencia. Sin embargo, muchas veces la violencia es considerada una práctica válida para corregir, controlar o mostrar poder hacia los demás. Esta se hace con mayor frecuencia hacia las niñas, niños, adolescentes, mujeres e incluso las personas con discapacidad, quienes en muchos casos no pueden comunicarse ni defenderse. Me pregunto, ¿cómo tocarán este tema en casa otras familias? Vamos con Martín para que nos cuente un poco más. Hola familias, tema importante, ¿verdad? Como todos, ha llegado el momento de aprender con las familias. Muchas familias abordan la problemática de violencia familiar desde diferentes estrategias. Algunos querrán hacerlo desde el juego, otros desde el diálogo reflexivo o inclusive desde el análisis de casos con ejemplos que ven o leen en los medios. El día de hoy traemos el testimonio de una familia que responde a las preguntas: ¿cómo reflexionan sobre el tema de violencia en el hogar? ¿De qué manera co-construyen una convivencia sana y libre de violencia? ¿Y de qué forma aprenden a manejar conflictos? ¿Qué les parece si vamos a escuchar su testimonio? En nuestro caso, nosotros para poder trabajar en un entorno de tranquilidad o convivir en un entorno de paz, lo que hacemos es siempre utilizar el diálogo. Es normal tener de repente un desacuerdo o no compartir las ideas de la otra persona en casa, ¿no? Por ejemplo, entre nosotras mismas. Pero sabemos que hay una solución cuando podemos conversar de ese problema que tenemos y poder escuchar la idea de la otra persona, ¿no? En este caso con mi hija, a veces tenemos situaciones en las que, por ejemplo, por su edad, como ya está creciendo, ya ella desea tener de repente un estilo propio y quiere vestir de cierta manera, ¿no? Todos los días quiere ella seleccionar su ropa. Pero a veces por un tema del clima, de repente por el frío, por el calor, yo deseo ponerle de repente una casaca o algo para que ella no pueda sentir frío, ¿no? Por esos motivos. Entonces, a veces Luna no quiere, por ejemplo, ponerse casaca o no desea llevar casaca. ¿Qué hemos hecho en estas situaciones o a qué consenso hemos llegado? Es que de repente, por una semana, ella va a seleccionar su ropa y la otra semana yo. Entonces, en este caso,
nosotros hemos podido dialogar del problema y posterior a ello hemos podido llegar a un acuerdo porque ya entendemos qué es lo que piensa la otra persona, hemos aprendido a escucharnos. Entonces es por eso que nunca debemos caer en violencia con nuestros hijos, ni con nuestras parejas, ni tampoco con nuestras familias, ¿no? Es una manera de poder erradicar la violencia, ya que esta no debe darse ni física, ni psicológica, ni de ningún tipo. Hola familias, mi nombre es Luna, yo tengo 7 años y les recomiendo a todas las familias del mundo que le digan no a la violencia. Gracias. Muchas gracias. ¡Qué valioso es aprender de otras experiencias! Familias, las invito a encontrar las estrategias que sean necesarias para promover una convivencia sana y libre de violencia, así como también conversar sobre esta problemática para buscar formas de apoyar a quienes lo necesiten. ¿Y ustedes cómo lo han conversado en casa? Nos vemos en otro segmento de Aprendamos con las Familias. Muchas gracias por la reflexión, Martín. Les cuento, cuando hablé de este tema con los chicos en casa, ellos tenían muchas preguntas. ¿Y quién no? Luego de conversar un poco, analizamos cómo era nuestra convivencia en casa. Y esto nos permitió ver en dónde teníamos más dificultades para ponernos de acuerdo. Pero no nos asustamos, al contrario, conversamos un poco más. Entendimos que los conflictos son naturales en la convivencia, pero que los desacuerdos no son sinónimo de violencia. Es importante aprender a escucharnos unos a otros. ¿Ustedes qué dicen? Quisiera averiguar más sobre el tema, pero antes regresamos con Martín, que nos tiene unos consejos sobre convivencia. Familias, pese a que hemos avanzado para erradicar la violencia en nuestra sociedad, aún se mantienen muchas formas de violencia arraigadas en nosotros. Por eso, es importante saber cómo prevenirlas y manejarlas. 1. Recuérdale siempre a tus hijas e hijos o familiar que tengas bajo tu cuidado que nadie puede tocar o rozar su cuerpo y si ello ocurre, deben contártelo. 2. Si el comportamiento de tus hijos e hijas ha sufrido cambios, depresión, desinterés por jugar, agresividad o etcétera, conversa con él o ella para conocer qué le pasa o afecta. 3. Si tus hijas e hijos toman la iniciativa de dialogar contigo, escúchalos sin interrupciones para saber lo que piensan o sienten. 4. Si conoces a alguna persona de tu familia o entorno que sufre violencia, llama a la línea 100 para pedir ayuda o denuncia en la comisaría a través del 105. Ellos estarán dispuestos a apoyarlo. 5. Informa a tus familiares y amistades sobre los teléfonos de los servicios que atienden casos de violencia, comisaría, 105 y línea 100, recordándoles que los servicios funcionan las 24 horas del día. 6. Y si puedes, comparte información sobre prevención de violencia. Esta pequeña acción puede llegar a manos de personas que lo necesitan. Seamos familia apoyándonos unos a los otros. Gracias por los consejos, Martín. Si bien cada familia puede encontrar diferentes ideas o estrategias que les permitan construir una convivencia saludable, hay algunas ideas que todos los integrantes de la familia debemos tener en cuenta para que el hogar siempre sea un entorno seguro. ¿Qué les parece si le damos pase a nuestro especialista en el segmento Consejos para las Familias? Hola Ana, hola familias. Voy a brindarles algunas pautas para promover una convivencia saludable en casa. Hay algunas acciones que podemos hacer para desarrollar una cultura de cuidado familiar libre de violencia, en donde se promueve el bienestar integral y la convivencia democrática.
Armar una agenda con obligaciones, rutinas y tiempos compartidos. Esto implica tener una estructura y momentos de interacción que permitirá afianzar los vínculos positivos y la escucha activa entre todos los miembros de la familia. Establecer momentos y espacios individuales. Es decir, tener tiempos con uno mismo aporta al autoconocimiento y al bienestar en general. Conversar en familia sobre temas cotidianos y sobre cómo se están sintiendo, respetando los silencios y siendo empáticos con lo que nos comunican. Utilizar prácticas de crianza positiva con niñas, niños y adolescentes, basadas en el respeto mutuo, el trato horizontal y el amor. Muchas gracias a nuestro especialista por tan buenos consejos. En casa, apuesto por una crianza respetuosa. Los chicos son cada vez más conscientes que cada decisión tiene una consecuencia coherente y sobre todo tomamos decisiones juntos, conversando sobre lo que cada quien necesita. Así debe ser, ¿no? Ya regresamos, volvemos con más en Somos Familia. Ay, claro, amigo. Además, vivir en un entorno de violencia nos afecta en todos los sentidos. Afecta el desarrollo físico, emocional, hasta cognitivo. Y no solo en el aprendizaje de los chicos, sino también a todos los integrantes de la familia. ¿Te ha pasado? Sí. A veces en casa hemos tenido momentos de desacuerdo muy intensos y eso nos ha afectado. Pero ¿sabes qué? Abordar el tema con los chicos, bueno, en familia, es muy importante porque nos ayuda a prever este tipo de situaciones violentas. Y no solo eso, sino también nos genera conciencia para poder identificar estos comportamientos en otros espacios. Sí, así las chicas, los chicos, todos los integrantes de la familia podemos estar alertas ante cualquier señal de violencia, ya sea física, emocional o hasta sexual. Ay, tú también lees las noticias, amigo. Sabemos que cada día las cosas se ponen más complicadas. Así es, amiga. Sin embargo, me gustó mucho lo que dijo el especialista, que cada uno tiene que procurar vivir uno mismo en un entorno saludable, libre de violencia. Es más, tiene que procurar ser un modelo a seguir para sus hijas e hijos. Ay, ya sabes, amigo, nadie nos enseña a ser madres o padres, ¿ah? Pero ahora con la educación a distancia tenemos mucha información que podemos aplicar en casa. ¿Qué te parece si seguimos con más consejos? Vamos con el segmento Consejos para las familias. Hola familias. Hay diversas estrategias que podemos implementar para educar sin violencia. Todas y todos queremos que en las familias vivamos en un clima positivo. Sin embargo, en ocasiones, frente a algunos comportamientos de los miembros de nuestra familia, podemos reaccionar con violencia física o violencia psicológica, como insultos o frases que los hacen sentir mal. Debemos recordar que también debe abordarse el tema para generar conciencia y permitir que los integrantes de nuestra familia estén alertas a posibles señales de agresiones físicas, psicológicas o sexuales en otros entornos. La ciencia nos dice que todos podemos desaprender prácticas violentas y reemplazarlas por prácticas respetuosas que promuevan una convivencia armoniosa. Hay diversos ejercicios que podemos realizar frente a situaciones en el hogar que nos frustran o molestan. Por ejemplo, buscar momentos de calma a través de pequeñas caminatas o realizar ejercicios de respiración. Una manera de autorregular nuestras respuestas y reacciones es reconocer nuestras propias emociones y luego identificar los pensamientos que se generan a partir de estas emociones. Después, podemos repensar nuestra respuesta inicial tratando de ver la situación con más objetividad y empatía. Finalmente, asociar nuevas emociones al pensamiento que surge. Todas y todos podemos reemplazar la violencia por un buen trato, y esto permitirá que nuestra familia se sienta segura y con un espíritu de solidaridad. Gracias por los consejos. Esa estrategia de respirar cuando uno se siente muy molesto me ha servido muchísimo cuando los chicos hacen algo que no me agrada para la convivencia en casa. Miren,
Yo soy consciente de que la violencia nunca es una buena alternativa, pero a veces grito o hago comentarios que pueden hacerlo sentir mal. Así que mejor me busco estrategias para no perder el control. A pesar de estar molestos, ofuscados o frustrados, nunca debemos, como madres, padres, cuidadores o cualquier integrante de la familia, recurrir a la violencia para ejercer control en casa. ¿Saben qué me parece importante? Hablar sobre la salud mental en casos de violencia. ¿Qué tal si le damos pase a nuestra especialista? Vamos con el siguiente segmento, consejos para el bienestar. Ana, gracias por la invitación. Y para poder contestar a la pregunta ¿cómo afecta la violencia a la salud mental de las personas?, es importante saber que existen diferentes tipos de violencia. Tenemos la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia de acuerdo a quiénes o en dónde se imparte. Pero todos estos tipos de violencia pueden generar daños integrales a la salud y al bienestar físico y emocional. Las personas expuestas a violencia pueden presentar baja autoestima, impulsividad alta, hostilidad, irritabilidad, un profundo sentimiento de humillación y también dificultades para poder afrontar frustraciones que se les presenten. Todo ello puede conllevar a trastornos o problemas de salud mental como depresión, ansiedad, trastornos de conducta, trastorno de estrés postraumático, trauma complejo, y como las víctimas de la violencia a menudo tratan de hacer frente a sus experiencias traumáticas adoptando comportamientos o conductas de riesgo, esas conductas también pueden generar trastornos de adicciones, ya sea tabaco, alcohol o drogas. Bien, ¿y qué hacer cuando ya nos encontramos inmersos en violencia? Pues primero es poder identificar que estamos viviendo violencia. Luego tratar de salir de este estado o situación. Cuando uno se hace consciente de que está viviendo un problema de violencia, puede pedir ayuda. Esta ayuda va a consistir sobre todo en el soporte psicológico, terapias psicológicas. En ocasiones también es necesario recibir fármacos con el objetivo de aliviar o disminuir los síntomas originados por la violencia. Cuando nos encontramos recibiendo una terapia psicológica, pues nos vamos a permitir el desahogo, aprender a canalizar y contener nuestras emociones, trabajar para mejorar o recuperar nuestra autoestima, potenciar nuestras habilidades para resolver conflictos. Todo esto es un proceso muy importante en el cual necesitamos construir una adecuada red de apoyo, ya sea con nuestra familia, amigos o en comunidad. Ani, muchas gracias por toda esta información que han compartido. Confieso que si bien el episodio fue hace unos días, mi Mónica sigue un poco movilizada con todo este tema. Y tanto Jackie como yo quisiéramos ofrecer un acompañamiento adecuado a la amiga de Mónica. Creo que es un deber. Te entiendo, amigo. Mi Karen pasó por algo casi parecido con una amiga en la escuela. Y lo importante es no dejar pasar el tema por alto. No debemos normalizar la violencia. Sé que ustedes lo harán muy bien. Tú lo has dicho, amiga. Más bien, ¿sabes con qué me quedo? Con que hay muchas estrategias para promover una convivencia saludable, desde la toma de decisiones. Eso no lo había notado. Me gustaría saber qué piensa mi Moni de las decisiones que tomamos con su mamá. Inténtalo. Con eso poco a poco los chicos van asumiendo más responsabilidades en casa. Por ejemplo, porque son conscientes de sus acciones y consecuencias y sobre todo van encontrando momentos para conocer cómo reaccionan en diferentes situaciones. Eso suena muy bien para mi Moni y de paso para nosotros también, ¿no? Qué importante es cuidar la salud mental. Conocer y controlar nuestras emociones es algo que me gustaría trabajar en casa. Todo saldrá bien, amigo. Bueno, cualquier cosita me escribes, ¿ah? Estamos aquí para ayudarnos. Y te voy a mandar los videos que quedamos. Ay, espérame. Toma. Ahí le puse unas manzanitas a Jackie. Me saludas a las chicas. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Sigamos poniendo todo nuestro esfuerzo para asegurar un mejor futuro a sus hijas e hijos a través de la educación.
Recuerden que si él o la estudiante interrumpió sus estudios y desea retomarlos, puede hacerlo a través del proceso excepcional de matrícula, el cual va desde abril hasta diciembre del presente año. Para esto les recomendamos que puedan contactar al UGEL de su jurisdicción, quienes les brindarán asistencia y monitoreo en la búsqueda y asignación de vacantes. Para más información, revisen identicole.minedu.gov.pe. Acompañemos a nuestras hijas e hijos con paciencia, teniendo en cuenta que el cariño, la ternura, la alegría nos ayudan a aprender juntos en familia. Recuerden que cumplimos un rol importante en la educación de nuestras hijas e hijos. Entendemos que este contexto es muy retador, pero no estamos solos. Como familia que somos, nos mantenemos unidos y nos apoyamos para enfrentar cualquier situación. Si conocen familias con hijos que no están en la escuela, invítenlas a regresar. Quizás esa familia necesita conocer la importancia de la educación en sus vidas y está esperando a conocer este programa. Seamos comunidad, seamos una gran familia. La educación no para en familia. ¡Claro que sí! Nos vemos el próximo programa. ¡Chao, chao!